Hola, Dios te bendiga. Este es tu amigo y hermano Pedro Carmona para Destino Internacional. Hoy estamos predicando bajo la autoridad apostólica. Ya mismo nos va a hacer compañía el apóstol Paul y su esposa, el obispo Paul y su esposa. Damos gracias a Dios por ellos. Y damos gracias por todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y en la vida de cada uno de ustedes. Dios nos ha confortado y nos está ayudando a seguir creciendo. Hoy vamos a predicar sobre el precio del llamado. Estamos esperando que el apóstol Paul, el obispo Paul, se conecte. De lo contrario vamos a seguir. Y quería hablar sobre el libro de Génesis. Cuando me preguntan sobre el precio del llamado, o qué uno tiene que pasar cuando Dios hace un llamado, me gustaría primero explicar qué es un llamado. Y un llamado viene de la palabra hebrea QR, que significa o implica una invitación a servir a Dios. Eso es un llamado, una invitación a servir a Dios, tal como lo vemos en 1 Samuel 3 y en Isaías 49:1, que vemos la invitación de Dios a estos grandes hombres del Señor para servirle. Eso trae varias implicaciones, porque una cosa es que te inviten a servir y otra cosa es el precio por haberte invitado. Es un precio por lo que se conoce como el llamado de Dios. En Génesis 45:7, habla de la vida de José y nos dice: Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvar la vida de ustedes y a su familia y preservar la vida de otros muchos más. ¿Por qué José dice eso? Porque durante toda su adolescencia pasó por muchas situaciones hasta llegar a esta posición. Al principio tal vez no comprendía todas las cosas que le iban a pasar. Como a veces te pasa a ti, no comprendes todo lo que te está pasando y no logras entender por qué está pasando esto. Y yo quiero que tú entiendas que desde el capítulo 37 hasta el 50 habla de todas las cosas que le pasaron a José. Y esta historia es una de mis favoritas por la túnica. Yo nunca había entendido el por qué él tenía una túnica completamente diferente a la de sus hermanos. ¿Por qué tenía una túnica de colores? ¿Por qué él soñaba? ¿Sabes qué pasa? Que tú y yo soñamos también con muchas cosas. Pero a diferencia de José, no las estamos publicando, sino que las estamos viviendo y esperando el cumplimiento de Dios. José le pasaron tantas cosas porque él todo lo decía. Y hay cosas que como profeta o como hombre o mujer de Dios, Dios te las enseña, te las muestra, pero te dice que tienes que callar. Y hay gente que no sabe callar. Entonces empiezan a pasarle cosas. Por ejemplo, hay personas que tienen un llamado al pastorado o tienen un llamado a ser profeta o a ser evangelista y quieren cubrir todas las demás bases. Quieren ser apóstoles, si es evangelista quiere ser profeta, ya no quiere ser evangelista, si es profeta quiere ser apóstol, si es esto quiere ser ahora pastor, porque le es más cómodo o porque a él le resulta, qué sé yo, más fácil. Y no sabes que cuando tú usurpas el manto que no te corresponde, te empiezan a pasar también muchas cosas, porque vas a coger guerras de diferentes ámbitos. Porque, por ejemplo, un profeta está marcado y la mayoría de los profetas viven en soledad. Muchas veces son menospreciados. Y lo vamos a ver a través de la historia de José. Solamente estoy tocando unos hints, esperando que el apóstol Paul se conecte. Si no seguimos, porque no nos vamos a detener. No importa quién esté o quién no esté, tú y yo no nos podemos detener. Y como estaba hablando de entre el capítulo 37 al 50 del libro de Génesis, relata la historia de José.
Y te quiero resaltar en algunos momentos del proceso de José. Yo estoy seguro que muchos de nosotros hemos saltado de alegría cuando llegó el llamado. Pero si el llamado hubiera sido explicado con todo lo que íbamos a pasar, tal vez nunca hubieras aceptado el llamado. Mira, número uno, siendo joven y aparentemente íntegro, se relata íntegro y obediente, en la casa de su padre fue detestado por sus propios hermanos. ¿Por qué fue detestado por sus hermanos? Porque él era un soñador. Dios le hablaba, Dios le revelaba, y él, por inmaduro, por inconsciente, o tal vez por, como decimos los boricuas, por ser quillú, por pensar que él sabía más que los demás, revelaba todo lo que Dios le decía. Y hay cosas, como te estaba explicando, que solamente es para tu preparación, no para la publicación. Hay mucha gente a través de las redes sociales que publican y publican y publican cosas que Dios les ha dicho y empiezan a caerle mal a la gente. Porque no todo lo que Dios te dice es para que lo publiques. Hay cosas que son para tú internalizarlas y empezar a profundizar en lo que Dios quiere hacer contigo y a través de ti. El segundo punto es que la envidia de sus hermanos fue tanta que le desearon hasta la muerte. Mira todas las cosas que vas pasando a través del llamado. El tercer punto, no habiendo hecho nada malo, fue separado de su amada familia. Él amaba a su padre y amaba a su madre. Incluso amaba a sus hermanos, aun cuando ellos lo detestaban, aun cuando ellos no lo querían, aun cuando planificaron su muerte, él lo seguía amando. Pero por causa de su llamado, fue separado de su familia. Cuarto, de ser hijo predilecto, pasó a ser esclavo. ¿Cómo, pastor? Sí, él era el hijo predilecto de este anciano y pasó a ser esclavo, vendido como esclavo a servir en una tierra diferente, en la tierra de Egipto. Creció en un país extranjero, solo y sin familia. Mira las cosas que le pasaron a él por seguir su llamado. Tal vez en el momento no lo entendía. Siendo esclavo, pasó a ser mayordomo de la casa de su jefe y de la guardia personal, que él era el jefe de la guardia personal del rey. Y estamos hablando de Potifar. O sea, siendo esclavo, pasó a ser mayordomo en la casa de Potifar, que era el jefe de la guardia real. 7. De ser mayordomo, pasó a ser preso por algo que nunca hizo, por mantenerse íntegro. Si te estás retratando con lo que te estoy presentando, créeme que tienes un fuerte llamado como lo tuvo José. Porque hay cosas de las que pasó José que tanto tú como yo hemos pasado en nuestro llamado. Y vas a ver qué más pasa en el llamado. El 8. De ser un simple preso pasó a ser la mano derecha del ayudante. O sea, pasó a ser el ayudante del jefe de la cárcel. Mira cómo Dios va a seguir obrando. No importa la situación por la que te quiera meter el hombre. No importa la situación por la que estés pasando. No importa cómo tú te estés desarrollando. Dios va a seguir haciendo cosas porque el llamado no es tuyo. El llamado le pertenece a Jehová. Él es quien te usa. Él es el que te usa, el que te maneja, el que pone poder sobre tus palabras, el que pone unción en tus manos. Él es en tu vida. No eres tú, el llamado no te pertenece a ti, el llamado le pertenece a Jehová. Tú eres y yo somos un simple objeto de Dios. Somos utilizados y usados por Él para Él. No para mí, no para ti. Seguimos siendo utilizados, pero para la gloria de Él. Nunca te lleves lo que no es tuyo. La gloria siempre le pertenece a papá. Nunca te pertenece a ti. A mí me pasó en mis tiempos de jóvenes que cuando yo cantaba y predicaba en la iglesia pentecostal del pueblo, aquí en Barceloneta, empezó la gente a darme coba y yo empecé a creérmelo. El diablo, cuando no te puede hacer caer, te empuja
para que te caigas. Y si tú no eres entendido, si tú no tienes la suficiente madurez, te pasa lo que me pasó a mí. Me voy llenando de orgullo y caí. Tropecé. Y ese tropezón me duró como 15 o 18 años. Porque me fui al mundo. Pero no era porque yo quería. Fue porque me llené de orgullo. Me robé la gloria que no era mía, que era de papá. Y esas cosas pasan. Y nos pasan aún en nuestro llamado. Mira. El punto número 9 de lo que le pasó a José, de ser preso, pasó a ser el segundo en mando en el reino de Egipto. Mira, aún siendo preso, aún siendo cautivo por el hombre, confinado por el hombre, Dios lo siguió utilizando. ¿Crees que fue fácil todo lo que pasó a José en su llamado? Yo te voy a dar ahorita una lista de 11 cosas más. Te dije 9, pero aquí hay una lista de 11 cosas más adicionales que son el precio de nuestro llamado. Sería el proceso que Dios tenía para su vida. Te estoy haciendo preguntas para que examines, no para que me lo digas. Si quieres puedes escribirlas, pero para que tú veas todas las cosas que te están pasando. Sería una forma de pensar que la vida de José era la misma cuando fue vendido como esclavo a la que fue y tuvo después de liberar al pueblo de Egipto. Sería una forma de pensar eso, que era el mismo José, pero eran procesos completamente diferentes. Ya había un José maduro. Cuando empezó era un niño, era un joven, no tenía la madurez suficiente. Le pasaron sin número de cosas por mantenerse íntegro, pero también a veces por inmaduro, porque tú no puedes revelar todo lo que Dios te dice. Hay cosas que tienes que aprender a callar, esperar el momento de Dios. De seguro fue un proceso sumamente difícil el que tuvo que enfrentar desde muy joven. Fueron años de lucha, de soledad, de tristeza, de dolor, años con los que tuvo que trabajar internamente, en el sentido de la amargura. Tuvo que trabajar con el sentimiento de amargura, tuvo que trabajar con el sentimiento de injusticia, entre otras cosas. ¿Cuántas veces te ha pasado eso? Que estás viviendo procesos duros, procesos difíciles, y se levanta en ti un espíritu de amargura, de tristeza, de abandono. Tienes que trabajar con ese tipo de emociones. En nuestra página, tanto de Facebook como en la página de YouTube, estamos y tenemos material para que puedas trabajar con todo este tipo de cosas. Perdón. En el momento que José le tocó liderar, ya había vivido suficiente para ser sensible, para ser humilde, para ser empático ante el dolor y la necesidad de los demás. Porque cuando empezó, él no era sensible, no era empático, ni siquiera era humilde. Y a veces Dios tiene que pasarnos por todos estos procesos. Cuando yo comencé en el Evangelio por segunda ocasión, yo venía de un mundo donde yo era un arrogante, donde yo era un prepotente, donde no era empático, donde no tenía misericordia, porque había vivido como 15 o 18 años alejado de Dios y me había contaminado con todas las cosas del mundo y me había engrandecido, y Dios tuvo que quebrantarme para ser el hombre que soy hoy, para ser un hombre empático, un hombre sensible, un hombre humilde. Tuve que pasar por todo el dolor y ver la necesidad. Actualmente puedo ver la necesidad y el dolor que hay en los demás. Fueron muchos años de sufrimiento que pasó José, antes de ver el cumplimiento, antes de ver el propósito, antes de ver la mano de Dios obrar. Posiblemente hubiera pensado que Dios lo abandonó. Yo no sé por lo que estás pasando, pero hoy Dios quiere que tú entiendas que el precio del llamado, tanto el tuyo como el mío, nos va a costar lágrimas, nos va a costar sudor, nos va a costar sacrificio, nos va a costar sangre. Nos va a costar noches sin comer, noches sin dormir, velando por otros, levantándote de madrugada a orar
porque Dios pone cargas en tu corazón por otras personas. Y tú dices, Señor, pero ¿y qué pasó aquí? Porque yo tengo que orar por fulano. Si esa persona hasta me ha deseado la muerte, me hizo trampa, me robó, me hizo esto, me hizo lo otro. Pero Dios le place levantarte para que ores por esa persona. Porque te quiere hacer sensible al dolor, porque te quiere hacer empático, porque quiere que tú seas y empieces a ser humilde, empieces a ser procesado. Déjate trabajar por el Señor. Mira, podemos constatar todo lo que vivió José a través de estos versículos que te voy a dar. Génesis 42, 24. Mira cómo dice. Entonces José se apartó de ellos y comenzó a llorar. ¿De quién se apartó? De sus hermanos. Cuando recuperó la compostura, volvió a hablarles. Entonces escogió a Simeón, perdón, e hizo que lo ataran a la vista de los demás. ¿Por qué? Porque él quería demostrarle cómo él se sintió cuando lo ataron. Y tenía que demostrarle a sus hermanos. Mira el segundo punto, que se encuentra en Génesis 43:30. Entonces José se apresuró a salir de la habitación porque la emoción de ver a sus hermanos lo había vencido, y entró a su cuarto privado, donde perdió el control y se echó a llorar. ¿Cuántas veces te ha pasado que has tenido que salir huyendo? Has tenido que salir por el dolor que has sentido, por la traición, por lo que te hicieron, y te vas a una esquina a llorar. Yo no sé tú, a mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Y hay que reconocer que eso es parte del proceso del llamado, eso es parte de nuestro precio. Mira el otro punto. Entonces perdió el control y se echó a llorar. Y lloraba con tanta fuerza, que los egipcios podían oírlo. Y la noticia llegó pronto hasta el palacio del faraón. Génesis 45:2. Génesis 45:2. Deje poner esto en Do Not Disturb. Luego José besó a cada uno de sus hermanos y llorando sobre ellos, después comenzó a hablar libremente con él. O sea, hizo las paces, empezó a ser empático, empezó a perdonar. Vio primeramente todo lo que pasó con sus hermanos, sintió el dolor, sintió la amargura, pero finalmente Dios le mostró la necesidad que había. Y eso está en Génesis 45:15. Estoy yendo rapidito con todos los aspectos de José, porque quiero sembrar en tu corazón que el llamado no es fácil, pero sí se puede. Lo puedes lograr, lo vas a lograr. José preparó un carro, Génesis 46:29. Preparó su carro de guerra y viajó hasta Gosén para recibir a su padre Jacob. Cuando José llegó, corrió a los brazos de su padre y lloró en su hombro un largo rato. ¿Cuántas veces yo llegué a casa de papá a llorar en sus brazos? O él venía aquí y yo lo que hacía era que me echaba a llorar. Tú sabes, van a cumplirse 3 años ahora en septiembre y todavía yo extraño a mi padre. Los consejos, las palabras, llegar a tomar café con mi papá. ¿Tú sabes cuántos años vivió José apartado de su padre por causa de sus hermanos? ¿Cuántas veces le hicieron daño? Eso se encuentra en Génesis 46:29. Pero el 51 dice, José se abrazó al cuerpo de su padre, lloró y lo besó. Mira, tienes que aprender a dejar que Dios cicatrice todo lo que te pasó. Deja de estar llorando por el que se fue y te abandonó, o la que se fue y te abandonó. Y empieza a dar gracias por la persona que Dios trajo a tu vida, que te levantó y te ha ayudado en el proceso. A veces seguimos tanto llorando por el pasado que no nos damos cuenta todo lo que Dios está haciendo en nuestro presente y en nuestro futuro.
Y dejamos de soñar. Entregamos nuestros sueños. Ya no quiero porque me hicieron esto, me hicieron lo otro, me pisaron un callo, hablaron de mí. Yo te voy a enseñar 11 cositas más que te van a seguir pasando. Porque es parte del proceso, del precio de ser llamado. Mira, una de las cosas es que cuando Dios te llama, tendrás guerras espirituales. Anota. La segunda, que vas a tener conflicto. Y la tercera, para que entre en calor, vas a sentir soledad. Ay, pastor, a mí no me gusta estar solo. Yo odio la soledad. Yo odio ese silencio. ¿Tú sabes cuánto tiempo yo viví solo? Solo. Y Dios me permitía de vez en cuando tener algo o alguien con quien hablar. Y volvía y se apartaba. Y yo lloraba en soledad. Porque decía, extraño a fulano, extraño a sotana, extraño esto, extraño lo otro. Pero Dios me enseñó a estar solo ante su presencia. Porque la soledad es cuando Dios te habla. En esa soledad Dios se mueve. Tú nunca estás completamente solo. La gente se puede ir de tu lado, pero la presencia de Jehová jamás se va a apartar de ti. Mira, Génesis 50, 17. Estoy acabando con la historia de José. Y voy acá por el tercer punto, que es la soledad. Mira, Génesis 50, 17 dice: te dijéramos, por favor, perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron, por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad. ¡Wow! Ellos reconocieron que habían sido crueles. Pero eso, nosotros, los siervos de Dios, de tu Padre, te suplicamos que perdones nuestros pecados. Cuando José recibió ese mensaje, perdió el control y se echó a llorar. Porque vio cómo sus hermanos y toda su familia reconocieron que habían sido crueles con él, que lo habían maltratado, que lo habían vendido, que pasó por 20 cosas, que llegó a estar preso por culpa de ellos, que fue vendido como esclavo, que fue vituperado, que tuvo conflicto, que pasó soledad. El cuarto punto es que vas a tener depresiones. Vas a tener depresiones y desesperación. El quinto es que el precio del llamado, cuando Dios te llama, vas a pasar calumnias. Gente va a venir a hablar mal de ti, de cosas que tú nunca hiciste. Yo me he enterado de cosas que yo nunca he hecho, mas sin embargo me he enterado que la gente ha argumentado de cosas que yo nunca supe, que yo nunca hice. Y dentro, Señor, esta gente sabe más de lo que yo sé, porque yo no me acuerdo haber hecho eso. El punto número 7 es que vas a pensar, la gente va a pensar mal de ti, porque cuando Dios te llama y no los llamó a ellos, te llamó a ti. La gente va a pensar mal de ti. Yo tuve una pareja cuando comencé en esto del pastorado, que Dios me llama a ser pastor de jóvenes y pastor de caballeros, que ella se ofendió porque ella llevaba 10 años en esa iglesia y yo apenas llevaba 3. Y ya el pastor general de la iglesia me estaba usando como pastor de jóvenes y pastor de caballeros. Que cómo era posible que me utilizara a mí, que apenas me conocía cuando ya llevaba 10 años en la iglesia. Y hasta me costó la relación. Pero ¿sabes qué? Dios usa al que quiera. Dios no está obligado a usar a cualquiera. Dios está buscando a quién quiere trabajar, quién quiere estar. A mí me pasó. ¿Tú sabes cuántas veces yo me pongo a llorar por el precio del llamado? Porque a veces siento una soledad terrible. Porque a veces siento cómo se levantan los conflictos, cómo se levantan las calumnias, cómo se levanta la persecución. Porque ¿sabes qué? Vas a vivir en persecución. Ese es el 6. El 7 es que la gente va a pensar mal de ti. Hay gente que nunca piensa bien, que dicen 20 cosas, 20 estupideces, que yo no sé ni de dónde se las sacan. Son usados por el enemigo. Pero ¿sabes qué? Todas estas cosas es necesario que pasen para crear un cuero duro,
para hacerte una mejor persona, para crucificar esta carne que se cree que es perfecta. Pero esta carne no es perfecta. Esta carne tiene 1000 situaciones. Esta carne está lejos de ser perfecta. Yo soy un hombre y los hombres fallamos, pero Dios no falla. Pablo dice, cuando quiero hacer algo, no lo hago. Y cuando no quiero hacerlo, lo hago. Cuando quiero hacer lo bueno, no lo hago, pero cuando no quiero hacer lo malo, lo hago. Porque Pablo supo dividir el hombre en dos. Cuando peco, no es el hombre espiritual el que peca, es el hombre carnal el que peca. Pero eso no lo podemos entender. Y eso no lo podemos perdonar. Porque hay hombres de Dios que han caído y muchos de nosotros no perdonamos. ¿Y por qué tú no perdonas? ¿Y cuántas veces te has caído tú? ¿O cuántas veces ha caído la persona que está al lado tuyo? Y Dios lo restaura, Dios restaura. Dios restaura, Dios restituye, Dios reconstruye tu vida. Si Él puede perdonar, ¿por qué tú no? Voy para el 8. Cuando Dios te llama, la gente se va a burlar de ti. Hey, y te van a pensar en poco, ¿por qué te llaman a ti? ¿Quién eres tú? Cuando Dios te llama, vas a ser odiado. Odiado. Cuando Dios te llama, todos opinan cosas de ti. Yo aprendí hace mucho tiempo que las opiniones son como los ombligos. Todos tenemos uno, pero después que nacemos no nos sirve para nada. El ratito se queda ahí y no sirve para nada más. Todos tenemos opiniones, pero no todos esas opiniones sirven para algo. Mi papá decía, cuando tu opinión me pague la renta, yo te tomo en cuenta. Porque la gente siempre tiene una opinión. Porque no están viviendo en tus zapatos. Están viendo las cosas de lejos. Lo están viendo bajo su cristal. Y todo depende del color del cristal con que tú mires las cosas. Entonces, así es fácil cualquiera dar una opinión. Que no está pasando por tus procesos. Que no se mete en tus zapatos. Que no sabe lo que Dios está haciendo. Porque ellos no fueron llamados por Dios. Dios no los llamó a lo que te llamó a ti. Dios nos llamó. Por ejemplo, mi esposa tiene una visión de lo que Dios la llamó. Y yo lo entiendo. Y ella sabe a qué Dios me llamó. Y ella lo entiende. Pero no todo el mundo lo comprende. Muchas veces me han preguntado, ¿y por qué tú tienes que estar con los adictos? ¿Por qué tú tienes que estar con los deambulantes? Es más, yo no sé ni por qué tú llegas descalzo a tu casa a veces. ¿Cómo es posible que tú le des la ropa que tienes puesta, el suéter, las medias, los tenis, a un adicto, a un deambulante? ¿Lo va a vender? Ese no es mi problema si lo vende. Realmente no es mi problema. Eso es problema de él. Porque cuando yo doy, igual que cuando llevo una compra, lo llevo de mi corazón. Lo llevo porque es el mandato de Dios. Lo hago con regocijo, con júbilo, con alegría, porque me fascina servir. Pero es el don que Dios puso en mí. Tal vez tú no lo puedes entender. Porque el evangelio es locura para aquellos que se pierden. Y tú no fuiste llamado a lo que yo fui llamado. Tú fuiste llamado a tal cosa y yo a otra. Pero yo no te critico. Yo te ayudo. Y en lo que pueda ayudarte, siempre voy a estar al lado tuyo. Amén. No se enoje conmigo. Hoy viene directo. Porque hay otro punto. Hay dos puntos que quiero también terminar con esto. Y es que todos van a opinar cosas de ti, pero tu familia no va a creer en tu llamado. Mira cómo dice Juan, capítulo 15 y verso 8. Juan, capítulo 15 y verso 8 dice, el mundo te va a aborrecer. ¿Sabes que a mí me aborrecieron, hablando de Jesús, antes que a vosotros? Si fueras del mundo, el mundo te amaría como ama lo suyo. Pero porque no sois de este mundo, antes yo te elegí del mundo, por eso el mundo te aborrece. Tú no eres igual que todo el mundo, tío. Tú eres diferente.
Dios te llamó a otras cosas. Dios te llamó a pasar de un lugar a otro, a hacer esto, a hacer el bien, a hablar con todo el mundo, a llevarle un Dios te bendiga. ¿Cómo tú estás, hermano? ¿Te puedo ayudar en algo? Deja de criticar y empieza a ayudar. Voy a terminar con esto. Definitivamente José pagó el precio, como lo estás pagando tú, como lo he pagado yo. El precio del llamado. La pregunta es si nosotros estamos dispuestos a cumplir los propósitos de Dios y el llamado que Dios ha puesto en nuestras vidas, independientemente del dolor. Yo estoy seguro, y te puedo decir ahora, hoy, que si Dios me hubiera dicho todo lo que iba a pasar, le hubiera dicho que no. Le hubiera dicho, no, papá, déjame quietecito aquí, cantando, alabando, y no me uses para eso. Claro, tal vez por miedo, tal vez por inseguridades propias, tal vez por inmadurez. Pero te voy a decir otra cosa más. Aún con todo lo que he pasado, el peor día que he pasado al lado de Dios ha sido mucho más gratificante, mucho más valioso que el mejor día que pasé fuera de Él. Ha sido maravilloso, porque Dios siempre tiene pensamientos de bien y no de mal para que alcance el fin que espera. El Señor siempre nos ama. El Señor siempre nos cuida. El Señor siempre nos protege. El llamado puede ser doloroso, pero el propósito de Dios siempre será bueno para nosotros y nuestras amadas familias. Dios prometió que Él iba a cuidar a la tercera y cuarta generación de aquellos que le sirven. ¿Qué mejor milagro que ese? ¿Tú sabes lo que es que mis hijos que están todos en los Estados Unidos me llamen para decirme, papá, ¿puedes orar por esto? Mi nieta me llame, una de mis nietas, la mayor, me llame para decirme, abuelo, I need to pray. Necesito que ore. Que mi nieto Gabriel, que va a cumplir 15 años ahora, me diga, abuelo, ¿puedes orar por mí? Necesito hacer tal cosa. ¿Tú sabes lo que, qué te diría? Lo glorioso que es que tú puedas llamar a alguien y decirle, ¿puedes orar por mí? Que cuando tú estás enfermo, cuando estás en soledad, cuando estás pasando por tristeza, puedas coger el teléfono y llamar a un hermano, un amigo, un pastor, o le puedas enviar un mensaje y te diga, no te preocupes, te cubrimos en oración, vamos a estar orando por ti. Dios siempre va a suplir la necesidad de aquellas personas que se someten a su voluntad, que corresponden al llamado, aun cuando el llamado sea difícil, aun cuando el precio a pagar para nosotros sea duro. Jesucristo las pasó peores. Jesucristo pasó estas y más duras que las que nosotros estamos pasando. ¿Tú te imaginas que Jesús, cuando niño, tal vez no podía jugar con otros? Yo siempre me he puesto a pensar tanto en la vida de Jesús como en la de Sansón. Porque yo me lo imagino de niños. Fueron apartados por Dios y fueron apartados a muchas cosas. Tal vez Sansón se vio cohibido de niño a hacer muchísimas cosas, porque era parte de su llamado, que después le trajo conflictos porque no lo pudo exteriorizar o porque no lo pudo superar, y le trajo conflictos con mujeres, con debilidades, sí, contrario a Jesús, que no le trajo ningún tipo de conflicto y que entregó su vida por ti y por mí y no le costó. Pero uno en la parte humana va a decir, pero me pasan tantas cosas y me he negado a tanto por el precio del llamado. Me he negado a hacer esto, a hacer lo otro. Me ha costado lágrimas, sudor, sangre, sacrificio, vituperio, persecución, soledad. Me ha traído conflictos. Han hablado mal de mí, me han vituperado, se han burlado, me han odiado. Se pasan opinando, oprimiéndome. Hasta mi familia me ha dejado solo. Pero Dios, los peros de Dios
siempre traen bendición. Pero nuestro Dios, nuestro Salvador, te conoce por tu nombre. Y tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y cuando llegues al cielo, Él te va a cambiar el nombre porque lo tiene en una piedrita para ti, un nombre nuevo, renovado, restituido, servidor. ¿Qué mejor que eso? O sea que el precio que he pagado y el que estoy pagando actualmente no se compara con la gloria venidera que sigo recibiendo de parte de Dios día tras día. Tú sabes lo que es orar y decirle, Señor, hoy estoy bien cansado y necesito un estacionamiento cerca. Y cuando llega está la persona saliendo y te deja el estacionamiento y está frente a la tienda. Te lo digo como experiencia. Si no me crees, pregúntale a mi esposa cómo oramos para que tengamos un estacionamiento cerca y Dios lo provee. Cómo oramos para salir rápido de algún sitio y Dios nos da la salida. Cómo oramos para que Dios supla y hemos visto la provisión y la bendición de Dios. ¿Hemos pagado el precio? Sí. Pero vale la pena la remuneración porque Dios nos sigue usando para su gloria. Así que, hermanos, hoy te digo que aunque el precio sea duro, yo te exhorto a que levantes la cabeza y dejes que papá pelee por ti. No te defiendas, no acuses a nadie, no te enojes, no hables mal de nadie y deja que el Jehová pelee por ti. Mira, te voy a dar esto. Éxodo 14:14 dice, Jehová peleará por ti y tú estarás tranquilo. Dios te bendiga y Dios te guarde.